Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario, pues disfruto mucho leyéndolos. No sé si alguna vez han escuchado de esas casas que parecen tener algo diferente. No hablo de mansiones antiguas o casonas de películas de terror, sino de hogares comunes y corrientes, como el de cualquiera. Lugares donde la vida sigue su curso entre la rutina y los pequeños momentos de felicidad, pero que, de vez en cuando, se ven atravesados por algo que no debería estar allí. A veces los eventos parecen seguir a ciertas familias, especialmente cuando alguno de los miembros tienen ciertas edades o están dentro de un rango de edades. Esto se debe a que en ciertas edades nuestros cuerpos y mentes sufren cambios que desatan una energía específica y las entidades se ven sumamente atraídas por este tipo de energías. Suele suceder cuando un bebé nace, justo en su nacimiento, en algunas ocasiones durante la gestación, en la adolescencia de las personas también es muy común, y también cuando en la familia suceden cosas incómodas, cuando hay pleitos continuos, cuando hay discusiones recurrentes, a veces también cuando hay secretos. No quiero adelantarle más sobre el episodio, por favor permítame. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Lo esperaré aquí. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese. Cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Esta historia nos la cuenta Mariela Tejeda, y según sus palabras, fueron 2 experiencias que marcaron su vida y le acercaron a Dios. A veces, la vida nos acomoda en lugares que parecen perfectos, casas espaciosas, ubicaciones convenientes, un ambiente de estabilidad, pero hay cosas que no se pueden ver a simple vista, cosas que deberían alejarnos de esos lugares, pero no los podemos advertir, y cuando se hacen notar, nos obligan a cuestionarnos todo. La primera experiencia que nos cuenta Mariela ocurrió cuando ella tenía 11 años. Su familia se mudó a una casa grande de 4 habitaciones, una vivienda que su padre tuvo la suerte de tener bajo su cuidado de manera indefinida. En esos tiempos su padre había perdido su trabajo hace unos meses antes, y a pesar que todos los días salía de su casa temprano, apenas podía volver con algunos $, para su familia. Por suerte conoce a un hombre de buen corazón que le pide cuidar una casa que tiene abandonada y a cambio le iba a dar un dinero. Así el padre de Mariela podría ahorrarse unos $, de renta y además tener un hogar más familiar, dado que por la urgencia de su situación estaban viviendo en un motel. Para los niños aquella casa era un lujo. Mariela y su hermana tendrían cuartos separados. Su hermano mayor había escogido un espacio propio en un área adaptada como habitación que estaba dentro del garage. La ubicación era conveniente, cerca de una plaza con comercios. Adicionalmente, justo enfrente de aquella casa había un cementerio, pero ninguno era supersticioso, así que no hubo problemas por aquel detalle. A un costado de la casa había un negocio dedicado a la venta de flores por mayoreo. Bueno, era una buena ubicación. La familia estaba muy feliz, especialmente el padre, quien finalmente podía ofrecer, aunque fuera de manera temporal y prestada, un techo estable y acogedor a su familia. Además, me faltó decirles que la casa venía con una camioneta propia para transportarse. La idea era que hiciera todos los mandados que necesitara y en caso de conseguirlo también le serviría para ir al trabajo y para llevar a su familia de paseo. Perfecto. El día de la mudanza, la emoción llenó la casa. Por estar en el ajetreo de bajar y abrir cajas, acomodar las cosas de cada quien en su respectivo cuarto, barrer algunas áreas, había mucho trabajo, así que decidieron no cocinar ese día. Podían darse su primer regalo como familia, comprar la cena. Los padres de Mariela salieron a buscar algo para cenar y dejaron instrucciones muy claras para los hijos.
bajo ninguna circunstancia, abrirle a nadie la puerta principal. Los padres sabían que era posible que algún vecino viniera a saludar y no quería que encontrara a los muchachos solos. Tampoco quería que algún curioso, por llamarlo de alguna forma, llegara con malas intenciones, así que les indicó que no abrieran a nadie. Mariela y su hermana estaban idas en sus habitaciones, platicando entre ellas cómo iban a acomodar tal y cual cosa, cuando ocurrió algo muy inesperado. Primero, una voz de un hombre, bajita y susurrante pero muy cercana, les dio mucho miedo a ambas. Las dos niñas se voltearon a ver rápidamente, se dieron cuenta al instante que no era su hermano. Luego las puertas de sus habitaciones se cerraron de golpe. El tiempo se sintió como si se detuviera. El miedo se apoderó de ambas niñas. La hermana de Mariela tenía un semblante sumamente pálido, aterrorizado. Se acercó a la puerta y la cerró con fuerza. Puso el seguro y Mariela, sin pensarlo, saltó de la cama para traerla, para alejarla de la puerta. No supo por qué lo hizo, solo sintió que era lo correcto. Tenían que alejarse de la puerta, como si algo estuviera del otro lado, como si fuera una terrible amenaza, y en aquel abrazo hubiera algún tipo de protección. En el pasillo, la luz se había quedado encendida, y desde arriba de la cama de Mariela, donde ambas niñas estaban, pudieron ver una sombra moverse bajo la rendija de la puerta. Pasaba de un lado y luego iba al otro. Luego susurraba cosas que no entendían, pero era clarísimo que alguien estaba en el pasillo fuera de su habitación. Era un hombre. Seguían escuchando este susurro bajito. No se alejaba. Rondaba como un cazador rondaría una presa encerrada. Iba y venía, deslizándose de un lado a otro sin emitir ni un solo sonido al caminar. Lo único que se escuchaba era aquella voz susurrando, que eventualmente eran sustituidos por un gemidito bajo, profundo. No podía ser su hermano, porque su hermano se había declarado exhausto por la mudanza y se había ido a dormir temprano en su cuarto, que además estaba en una parte de la casa desde donde no podía llegar al pasillo sin pasar por la entrada principal o la cocina. Lo hubieran visto llegar. Mariela y su hermana se quedaron paralizadas ahí donde estaban, y entonces se dijeron una a la otra que debían de hacerle frente. Era una mala idea, claro, es verdad, pero eso pensaron ellas. Debían enfrentar eso que estaba del otro lado del pasillo de la puerta. Así que se pararon una junto a la otra. Cada una tomó un arma en su mano. Mariela tenía una lámpara chiquita de algún juguete o de algún muñequito, y su hermana tenía un bate de béisbol. Insisto, era una mala idea, es cierto, pero hay que decir que las niñas estaban decididas. Así que cuando detectaron que la persona de afuera había pasado, justo cuando vieron la sombra que estaba frente a la puerta, abrieron rápidamente, solo para encontrarse con un pasillo vacío. Lo revisaron atentamente desde la seguridad, abro comillas, seguridad del marco de la puerta, y cuando bajaron sus armas, ambas niñas afirman sentir como algo pasó entre ellas. Dicen haber visto alguna especie de sombra, sintieron un frío que pasó por entre las dos, y luego detrás de ellas escucharon el mismo susurro, la misma voz masculina y de nuevo palabras ininteligibles, pero no vieron nada más. Salieron corriendo inmediatamente y para su consuelo escucharon el sonido del motor de la camioneta de sus padres. Solo entonces pudieron volver a respirar. Cuando sus padres entraron, les contaron lo que había pasado. Los papás se preocuparon mucho, revisaron la casa de arriba abajo, pero no habían logrado encontrar nada. Aquel fue el único incidente, por un tiempo, o al menos el único que pudieron percibir con claridad. Nunca supieron si era un espíritu, una sombra errante o simplemente algo que eligió aquella noche para hacerse notar. Pero el miedo que dejaron esas horas nunca se borró, y aunque sus padres intentaron calmarlas por mucho tiempo diciéndoles que había sido una especie de alucinación conjunta entre ellas dos, ellas saben perfectamente lo que vieron. Bueno, años después, cuando su vida ya era completamente distinta, Mariela tuvo otra experiencia que la marcó aún más. Su hermana ya estaba casada y vivía en México. Su padre y su hermano compartían casa con ella después de la muerte de su madre. La vida era diferente, más tranquila, hasta que las noches se empezaron a tornar incómodas. Todo comenzó con una sensación. Mariela despertó en plena madrugada, boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. Un peso inhumano sobre su cuerpo, algo pesadísimo, pero que no podía ver.
no podía moverse. Y entonces, lo peor, sintió como si un par de manos le rodearan el cuello. Era algo muy surreal, porque su piel le decía que eso era lo que estaba pasando, su tacto le decía que eso estaba sucediendo, pero sus ojos no veían a nadie y no veían nada. Sin embargo, después sintió como esas manos empezaron a comprimir su garganta. Literalmente sintió como si la quisieran ahorcar o la estuvieran ahorcando. La respiración se le dificultó para terminar de corroborar que lo que estaba sintiendo era algo real. Intentaba respirar pero no podía. Trataba de gritar, pero era aún más difícil, por no decir que era imposible. De su boca solo salió algún gemido bajito, mientras la falta de oxígeno incrementaba su tensión. Lo único que podía hacer era sentir esa presión asfixiante en su garganta. El sentido del tacto le decía que con certeza alguien estaba sobre su pecho. Tenía unas manos en su garganta, impidiéndole moverse, pero su vista no detectaba nada. No supo cuánto tiempo pasó hasta que de golpe todo terminó. Así de pronto su garganta se liberó y después tomó una gran bocanada de aire. Sintió que el pecho también se le liberaba, se incorporó. Lo soñé. Eso hubiera pensado usted, eso hubiera pensado yo, eso pensó ella, lo soñé. Al día siguiente no dijo nada. Había escuchado historias sobre la parálisis del sueño, sobre entes que se posaban sobre las personas en la noche, pero nunca le había pasado. Su mente le dijo que esas cosas no podían ser ciertas, seguramente era otra cosa, lo había soñado, algún estado de medio dormir, lo que se dice, así que intentó no darle mayor importancia. Pero la verdad no le estaba yendo bien con eso. Algo le decía que de verdad había pasado algo muy malo y entonces ocurrió otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. A veces cuando lograba dormir unas horas corridas, se despertaba con esa misma sensación de opresión en el pecho, sobre la garganta, el mismo terror incapacitante. Otras veces se obligaba a mantenerse despierta hasta el amanecer. Fueron días agotadores para Mariela. Una noche, mientras intentaba calmarse, decidió bajar a la cocina por un vaso de agua, para que los nervios pasaran. Antes de llegar a la cocina escuchó algo. Fue la voz de su hermano. Su hermano estaba hablando con alguien, pero su tono era áspero, como molesto, como si estuviera discutiendo. Mariela asumió que se trataba de una llamada de trabajo, o con alguna de sus supuestas novias, así que simplemente se retiró de nuevo y no le dio importancia. Sin embargo, otra noche, que del mismo modo bajó a la cocina a mitad de la noche, lo volvió a escuchar, a su hermano, pero esta vez se dio cuenta. ¿Saben qué? Estaba orando. Su hermano nunca había sido una persona especialmente religiosa, y mucho menos alguien que orara en voz alta y a mitad de la noche, pero ella estaba, murmurando frases que no pudo entender del todo, pero identificó claramente como oraciones. Tampoco supo cómo abordarlo, como preguntarle sobre el por qué estaba ahí. Pensó que era algo muy íntimo, así que se retiró. En la mañana, después de pensarlo, decidió que la mejor forma de preguntarle era esa, simplemente preguntarle. Así que tomó el toro por los cuernos y abordó a su hermano sobre la situación de la que fue testigo la noche anterior. El hermano dudó un momento si contestarle o no, pero finalmente confesó que llevaba días experimentando parálisis del sueño. Estaba muy nervioso. No había hablado con nadie en la casa porque no era de tocar esos temas. Ni él ni nadie en la familia, porque desde que les pasó aquello de niñas a las hermanas, se habían convencido de que esos fenómenos no son más que la imaginación de las personas jugando con la realidad. Así que empezó a buscar ayuda en otros lugares, con otros conocidos. Alguien en su trabajo le había dicho que esos episodios no siempre eran normales. Es verdad que podía ser fisiológico, pero entonces el hermano le mostró a Mariela su cuello. Tenía marcas como de unos dedos. Mariela le confesó que a ella también le aparecían después de los ataques. Fue un momento muy íntimo entre ellos. La decisión fue inmediata. Mariela y su hermano buscaron apoyo en una iglesia que estaba cerca de su casa. El par de hermanos empezó a acudir a la iglesia y a formar parte de la comunidad. Cuando tomaron confianza, le contaron a los demás miembros de la iglesia lo que les estaba ocurriendo. Casi toda la congregación de su iglesia se unió para bendecir la casa, para hacer círculos de oraciones dentro de la casa, con la esperanza de que si había algo allí, fuera expulsado. Por el poder del que todo lo puede, aquellos incómodos, horribles e inquietantes fenómenos nocturnos se detuvieron, como si nunca hubiera pasado.
pero Mariela no olvida. Hay cosas que, aunque se vayan, dejan su huella. Queda un eco de su existencia en los recuerdos de quienes las enfrentaron. Solo le queda esperar que nunca vuelvan. Así que de parte de Mariela, a mí solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la Orilla del Miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Siempre contesto los mensajes que me envían. Los enlaces están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para mí siempre es un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. Quiero agradecer a Mariela por habernos abierto esta ventana a su vida y a la de su familia. Por favor, déjenme su comentario al respecto de esta historia. Siempre hágalo desde el respeto. Recuerde que aunque no conozca a los invitados o usen un alias, ellos leerán los comentarios, así que por favor tratémonos con humildad y con respeto. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Y si conoce a alguien que no lo va a disfrutar, mándeselo nomás de broma y a nosotros nos sirve mucho que los escuchen. Gracias por acompañarme este ratito. Y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.